Buenas noches. En este caso, esta es la primera parte de la actividad final que se titula ADA 9, la identidad. Como tal, la actividad se basa prácticamente en realizar un análisis reflexivo sobre aquello que el profesor nos explicó en un audio enviado con anterioridad, en la cual tenemos que responder 3 preguntas básicas. El audio básicamente habla sobre la filosofía Gaia, que es un tipo de filosofía en la cual se considera al planeta como un ser vivo, o no como un ser vivo, sino como un ente que va más allá de solamente piedras y rocas, sino que al igual que en el cuerpo humano, las células más pequeñas se van agrupando para crear un ser aún más grande. Algo así se podría decir que pasa con el planeta Tierra. Las instrucciones de la actividad 9 piden que como mínimo se realice un video de 10 minutos. Honestamente no considero que pueda lograr abarcar 10 minutos de una explicación, ya que honestamente es un tema sencillo, un tema que no requiere mucho análisis, un tema que no requiere eh, explayarse demasiado. La primera pregunta que se nos hace respecto a la edad 9 es ¿qué aspectos te parecieron relevantes o interesantes sobre la temática del video? El aspecto que podría decir que me pareció más interesante o relevante del video fue lo mismo sobre la existencia de la filosofía Gaia, que considera que el mismo planeta se va adaptando a sus circunstancias, que la vida como tal se ha ido agrupando de la manera en la cual considera más importante o considera que es mejor eh, desarrollarse. La siguiente pregunta que también hay en la actividad es, ¿estás en desacuerdo o tienes alguna idea diferente a la que presenta en la explicación? Honestamente no, es un tema que la verdad me parece interesante y la forma en la cual el profesor se encarga de explicarlo, a mi parecer, está bien explicado. El profesor se explaya bien en la forma en la cual nos da a entender los temas y después de hacer una breve investigación por mi cuenta, pues me capté que no hay una gran diferencia entre lo que el profesor nos dio a entender a lo que podemos encontrar en otras fuentes, ya sea fuentes bibliográficas, fuentes de internet, etcétera. Y finalmente es qué piensas de la filosofía Gaia. Bueno, pues lo que yo realmente pienso de la filosofía Gaia es que es una filosofía, o más bien es una hipótesis bastante interesante, que si bien yo considero que la explicación del profesor fue muy buena, fue interesante y tiene sentido con respecto a lo que hay en otras fuentes, no es una filosofía o una hipótesis con la cual yo esté muy de acuerdo, no es una filosofía a la cual yo le tenga mucha fe, por decirlo de una forma, ya que abarca aspectos en los cuales realmente yo no estoy muy profundizado y por lo tanto no comprendo realmente del todo. Y al ser un tema que no comprendo realmente del todo, pues no puedo dar una explicación 100% eh, compleja de lo que opino sobre esto. Pero a simples rasgos, por decirlo de una forma, la hipótesis Gaia, pues es interesante, tiene sus pros, tiene sus contras, al igual que todo. Eh, Se puede decir que podemos encontrar la forma de relacionarlo con aspectos de la vida cotidiana o aspectos históricos, como hizo el profesor, poniendo en parte a la religión católica, a Jesucristo como tal, poniéndolo como un exponente de la filosofía gaia. Eh, y eso es realmente lo que yo tengo para explicar sobre la primera actividad, que es el ADA 9, ya que como mencioné con anterioridad, no siento que sea un tema en el cual yo me pueda explayar demasiado, ya que tampoco al conocerlo al 100%, y bueno, la explicación del profesor fue de gran ayuda, pero aún así no sé o no considero que sea un tema en el cual yo pueda explicar mucho. Pasando a la siguiente parte de la actividad final, que en este caso es el ADA 10, la cual se titula Mi marca, producto o servicio, el cual se nos pide en un medio de 5 a 10 minutos que hablemos de diferentes preguntas. En este caso, las primeras preguntas, y cito conforme a las instrucciones, es con referencia a los conocimientos que han obtenido en sus respectivas licenciaturas, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué puedo crear para poder vender? En este caso, lo que un abogado puede vender son prácticamente sus servicios. Su existencia misma es lo que puede llegar a vender un abogado para que las demás personas puedan usarnos, es decir.
para resolver sus problemáticas. ¿Qué servicio puedo ofrecer? El servicio mismo de ayudar en temáticas legales, en temáticas de consejería jurídica. ¿Qué opciones tengo para generar ingresos por mes? Pues realmente, continuando con las preguntas que nos aparecen en las instrucciones, podemos continuar con la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo usarías las redes sociales y el Internet para optimizar un proyecto de emprendimiento relacionado con la licenciatura que estás estudiando? Pues realmente la licenciatura de Derecho requiere bastante de las redes sociales para poder darte a conocer, y como mencioné con anterioridad, el servicio que yo daría pues sería el de consejería, el de como lo que realmente realiza un despacho, vaya. Otra pregunta es, ¿cuál sería tu modelo de negocios? ¿Vender algún producto o ofertar algún curso? En este caso sería la misma venta del servicio. Un despacho se basa en ofrecer a los clientes los conocimientos de un abogado para que éste los pueda ayudar en estos temas. Otra pregunta es, ¿qué tipo de contenido digital crearías para promocionar tu proyecto? Pues el tipo de contenido que se podría crear en este tipo de negocios es el de, pues, anuncios, comerciales, flyers, les dicen algunas personas, para poder dar a conocer nuestra información. Otra pregunta sería, ¿qué estrategia utilizarías para crecer en redes y llegar a más personas? Pues realmente la mayor estrategia que puede tener un abogado y un abogado que quiere ser freelancer, por decirlo de una forma, es pues ganar casos, darse a conocer, que tu servicio hable por sí mismo, que tus conocimientos te den a conocer con más personas. Otra pregunta es, ¿qué características consideras que debe tener un contenido para que aporte algún valor a la sociedad? Esa es una pregunta bastante interesante. ¿Qué características debe tener? Pues debe ser un servicio o algo que realmente ayude a la sociedad, un servicio que realmente aporte algo a la existencia misma de la sociedad, no un servicio que pues no de nada. O sea, es un servicio que sí o sí tiene que, ya sea causar entretenimiento, resolver una problemática o algo por ese estilo. En este caso, el de el servicio que puede ofrecer un abogado, pues realmente es un servicio que puede ayudar a la comunidad como tal. Otra es, ¿qué harías diferente o cuál crees que es la clave para que tu contenido sobresalga de los demás? Pues es una pregunta compleja porque, y tiene mucho que ver con otra pregunta de cómo resaltarías, pues tiene mucho que ver con el trabajo mismo que hace el abogado, porque si quieres que de verdad resalte, pues tienes que ser bueno, tienes que ser uno de los mejores. Mientras mejor seas, más se va a dar a conocer tu contenido, más se va a dar a conocer tus habilidades y más te van a contratar las personas. Y con respecto a la parte 2 de la actividad final, que viene siendo la de 10, pues esas son las formas en las cuales yo puedo responder las preguntas que se nos hacen, que realmente no son preguntas muy complejas, pero eso sí tengo que admitir que con respecto a mi licenciatura, pues no es sencillo, por decirlo de una forma, el, pues ofrecer un servicio nuevo, ya que básicamente los servicios que nosotros ofrecemos, pues son servicios ya preestablecidos. No es como que un abogado pueda diferir mucho de lo que ya hay actualmente, porque o hay consejería, o hay despachos, o hay litigar. Así que es una actividad que me agarra en curva porque realmente no había pensado mucho en algo que yo pudiera hacer en vez de la licenciatura. Y pues realmente es eso, es lo que yo considero que yo podría llegar a realizar en dado caso de que termino mi licenciatura y quiero trabajar por mi cuenta. Pero como digo, trabajar por cuenta de un abogado, pues ya es lo mismo que crear un despacho. Es básicamente eso. O poder estudiar una especialidad a la cual al final te va a terminar llevando a crear otro despacho. Por eso no hay mucho que profundizar en ese tema. Y ahora sí, toca la parte final de la actividad final, que es una evaluación del curso. Creo que esta parte pues ya puedo ser un poco más, explayarme un poquito más, dar un poco más mi punto de vista, porque pues como son temas que los vimos a lo largo de estos 6 meses, pues son cosas que comprendo al 100, son cosas que realmente puedo decir si estuvieron bien, si estuvieron mal, si estuvieron medianamente bien. Eh,
por lo cual puedo primero hablar de los aprendizajes significativos. ¿Qué recuerdo del curso? Pues realmente son bastantes cosas las que recuerdo del curso, iniciando por el hecho de que la primera actividad fue tratar sobre qué es la filosofía, si conocíamos eh, con anterioridad qué era la filosofía, si ya lo habíamos estudiado con anterioridad, y si conocíamos a quiénes eran los mayores exponentes de la filosofía. La verdad, la primera actividad no la realicé. En su momento fue un tema de los equipos, pero aún así sí me informé sobre dicha actividad. Fue una actividad interesante en la cual pues nos permite conocer más a fondo si realmente la filosofía es algo que sí se toca en la educación mexicana o viene siendo un tabú. En este caso, por lo que nuestros compañeros lograron explicar, pues en algún momento durante sus estudios básicos o intermedios pasaron o tuvieron contacto con la filosofía, ya sea de manera muy simple, muy superficial, por decirlo de una forma, o realmente tuvieron un acercamiento más profundo con la filosofía. Muchos dijeron conocer en algún momento uno de los principales expositores de la filosofía, pero pues esto ya viene siendo más por cultura general, que muchos filósofos se han dado a conocer eh, en diferentes medios. También otra cosa que recuerdo es la teoría, por ejemplo, del péndulo, que fue una teoría que vimos hace poco. Otro de los temas que también recuerdo va relacionado más con aquella teoría que hablaba sobre que si tomas una decisión, al final hay una decisión completamente diferente. Bueno, continuando con la temática del video, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es los aspectos positivos. ¿Qué fue lo mejor del curso para mí? Pues realmente el curso tuvo bastantes cosas muy buenas, iniciando por el hecho de que las actividades fueran de manera sincrónica, no hubo una necesidad de conectarse eh, días específicos de la semana a una sesión de Teams, lo cual realmente me ayudó mucho porque no contaba con el tiempo para poder hacer eso. Y eso es lo primero, que podríamos decir que fue un punto muy positivo de la materia. Otro punto bastante positivo de la materia fue que no fueron actividades cotidianas, actividades clásicas que es, hazme un ensayo o dame una reflexión de esto, no, sino que realmente las actividades se prestaban a que los alumnos eh, pensaran, los alumnos vieran más allá de lo que normalmente entienden eh, y realmente pues, cumplieran con el propósito de qué es la filosofía, porque la filosofía es mayormente esa esencia del pensar, de que una persona piense lo que está haciendo. Un otro aspecto positivo de la actividad fue el hecho de que igual las actividades en su mayoría hayan sido grupales, porque así nos permiten convivir con otras personas, ya sea de forma virtual, eh, y poder entender mejor los puntos de vista de los demás sin que nuestro punto de vista se vea transgredido. Eso se puede decir que son los aspectos más positivos que yo veo sobre el curso. Igual los temas que se tocaron en muchas ocasiones fueron temas de bastante interés, fueron temas que realmente me llamaron la atención. Áreas de mejora. ¿Qué no te gustó del curso? Pues realmente el curso hubo cosas, fueron muy pequeñas las cosas, por decirlo así, que realmente no me gustaron del curso como tal. Eh, una gran parte del curso, el hecho de que se haya basado en actividades asincrónicas, actividades grupales, pues no le veo un problema. Eso sí, me hubiera gustado que hubiera un poquito más de actividades de manera individual, porque el hecho de que en muchas ocasiones se necesitara de la participación de una cantidad de personas condicionado, pues sí dificultaba que si no tenía tiempo, pues tenía que esperar a que los demás se pudieran juntar. En cambio, el poder realizar algunas actividades individuales, pues la verdad hubiera ayudado bastante para poder aligerar la carga. Esos son los temas que podría decir que no estoy muy conforme con el grupo, con la libre, pero se puede modificar, se puede ver más por actividades individuales. Igual, recomendaciones. ¿Qué harías diferente? ¿Te hubiese gustado abordar otro tipo de actividades o temáticas? Realmente en ese punto no tengo queja. Las actividades, los temas que vimos y las actividades que se realizaron, a mi parecer estuvieron bastante bien. Y yo estoy conforme con lo que se hizo. Estoy conforme con las actividades que tuvimos. Eh,
obviamente tomando en cuenta lo que dijo con anterioridad sobre el hecho de que me hubiera gustado más actividades individuales, pero conforme a lo que se hizo yo estoy bastante conforme. Fueron actividades divertidas, fueron actividades que sí te ponían a pensar, fueron actividades que te permitían conocer nuevos tipos de filosofías, nuevos tipos de corrientes filosóficas, y así en su gran parte. Este, ¿Consideras que la intención del curso, los temas y las actividades se entendieron con claridad o fueron confusas? Gran parte de la información que se dio a lo largo del curso fue bastante clara. Fue información que honestamente sí se entendía después de analizarlo un poco, pero sí hubo sus actividades o hubo su información que se podía llegar a perder el hilo de lo que estabas tratando de aprender o estabas tratando de comprender. ¿Por qué? Porque incluía bastantes temáticas, incluía temas que si no los habías visto con anterioridad no podrías entender el tema actual. Eh, Hay otros temas como los que mayormente mencionaba el profesor que realmente incluían datos religiosos, por decirlo de una forma, y si tú no eres una persona muy apegada a la religión, probablemente puedes llegar a decir qué está pasando aquí. Pero fuera de eso, gran parte de los conocimientos sí eran de fácil entendimiento. Continuando con las preguntas, ahorita tenemos la pregunta de, ¿te gustaría que las estrategias implementadas durante el curso se utilizaran para abordar otro tipo de temáticas y áreas del conocimiento? Honestamente, sí. La forma en la cual se llevó a cabo el curso considero que podría llegar a funcionar mucho en otro tipo de áreas de conocimiento. Por ejemplo, en el área de las matemáticas, que pues, es un área bastante compleja, el hecho de que se pueda llevar actividades asincrónicas, pero en equipos ayudaría bastante a que sea más fácil, una manera más fácil de llevarlo. Luego, otra área en la cual yo considero que se puede llevar a cabo este tipo de actividades es en el área de la psicología, que la psicología tiene mucho que ver con la filosofía. Así que son dos áreas en las cuales yo considero que podría ir muy bien que vayan de la mano. Otra pregunta es, ¿crees que las estrategias del curso se pueden implementar en la licenciatura que estás cursando? Mm, es una muy buena pregunta y honestamente yo considero que no, porque el hecho de que haya muchas actividades en equipo, si bien el derecho busca que haya un intercambio de ideas, el hecho de que en muchas ocasiones se tenga que trabajar en equipo podría llegar a dificultar llegar a una resolución final, porque cada quien tendría su propia versión y cada quien defendería su propia versión sobre lo que podría considerarse la solución. Así que yo considero personalmente que no se puede. Y la última pregunta sería, en comparación con otras asignaturas que hayas o estés cursando eh, de manera virtual, eh, ¿consideras que esta asignatura promueve el interés del estudiante? Honestamente, sí, es una asignatura que promueve muchísimo el interés del estudiante para poder entenderla, ya que si no fuera así, pues realmente muchos no lo seguirían tomando o sería una materia que no tendría sentido de ser. ¿Consideras que promueve el aprendizaje autónomo? Sí, definitivamente promueve el autoaprendizaje o el ser autodidacta, ya que tienes que analizar con anterioridad las filosofías que vas a tratar en las actividades grupales. No es como que puedes llegar de la nada y decir, ah, no, yo pienso esto. No, sino que también se busca que ya tengas un previo conocimiento sobre lo que estás a punto de hablar. ¿Consideras que se implementa un trabajo colectivo efectivo? Sí, considero que se está implementando un trabajo colectivo efectivo, ya que en las actividades que se van en equipo, todos participamos de manera eficiente, todos tienen sus puntos de vista, todos expresaron lo que pensaban y en ningún momento pudo llegar a considerar que hubo conflicto entre los integrantes del equipo. Al contrario, se dio una buena sana convivencia. Y pues realmente eso es todo lo que yo considero sobre la materia. Después de haber tocado todos los puntos que se nos pide en la actividad final, que realmente la actividad final es como un desglose de 13 hadas diferentes, pero que pues al final se unen en un solo video. Es realmente lo que yo considero. Después de ver todo mi punto de vista, puedo resumir o terminar el video con el hecho de que fue una materia que realmente sí me gustó mucho, fue una materia que tocó temas interesantes, fue una materia en la que ciertos temas, aunque no estaba de acuerdo, sí me gustó haber escuchado los diferentes puntos de vista y poder interpretarlo a una manera en la cual yo consideré está bien. Eh, Finalmente solo me queda decir que me gustó trabajar esta actividad, me gustó trabajar esta materia, me gustó trabajar con el equipo que tuve y ya solamente me queda esperar al final
de esta materia y ver los resultados que tuvo mi participación en esta.